¿Quién creó a Dios? La respuesta corta es: Dios es eterno y Dios siempre ha sido, es y será, hermanos. Amén. Pero si respondemos algo más largo con la Biblia, quisiera que podamos poder verlo en esta noche. Y Dios, hermanos, nadie creó a Dios. Dios fue autoexistente. En una ocasión hablaba sobre la aceidad de Dios, que es el nombre que se le ha asignado a este maravilloso evento, que nadie creó a Dios, sino que Dios en sí mismo, Él existe en sí mismo, o autoexistente. Y Dios no necesita de nosotros ni del resto de la creación para nada, aunque vaya que su creación lo glorifica y le da gozo. Alguien una vez dijo, hermanos, que la gente, que Dios, hermanos, necesitaba crearnos porque necesitaba compañía o se sentía solo, y eso es una herejía. Dios no necesita absolutamente de nadie porque Dios está completo en Él mismo, hermanos. Pero nos creó porque Él, hermanos, le brinda gozo el hecho que tú y yo prediquemos el evangelio, que alguien sea salvo, que le cantemos, que le demos honor y gloria, hermanos. Y qué bendición que pecadores como nosotros le podamos dar gozo a Dios. Amén. Pero si Dios no necesitara de nosotros, significa que Él no está independiente de la creación. O para que Él pudiera encontrar satisfacción y una felicidad completa, necesitaba crearnos, y eso no es cierto, hermanos. Dios está completo en Él solo. Y vayamos a la Biblia, Juan capítulo 17, versículo 5. Juan capítulo 17, versículo 5 nos dice la Biblia: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Antes que el mundo fuese. Dios no empezó con el mundo, muchísimo antes del mundo ya estaba Dios, hermanos. Por eso le llamamos el Eterno. Mucho antes de todo lo que vemos, ya existía una perfecta unidad entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si ven, la Biblia dice, Cristo está hablando, Padre hablando a Dios, glorifícame al lado tuyo. Vemos que la Trinidad siempre ha existido. Dios no necesita de ninguno de nosotros, y sin embargo nosotros sí lo necesitamos, y vaya que lo necesitamos con urgencia, hermanos. Las Escrituras nos muestran que Dios es autoexistente y completo en Él mismo. Dios nunca fue creado y nunca comenzó a existir, porque siempre ha sido, es y será, hermanos. Está completo en Él mismo, depende de Él mismo y absolutamente de nadie más. No hay nada ni nadie por encima de Él, y Dios es autosuficiente. Debemos de reconocer en esta noche, hermanos, que Dios es la raíz de donde proviene absolutamente todo. Dios es vida, Dios da vida, Dios mantiene todas las vidas, y es solamente Dios quien quita la vida. No es la enfermedad, no lo llevaron a tiempo al hospital. Hermanos, nadie se quedará más en el escenario de la vida hasta que Dios lo quiera. Dios es el autor y también es Dios quien lo quita. Y ahorita te voy a dar muchos más versículos, hermanos. Pero Dios da toda vida. Primeramente, Dios nos da la vida física. Dios supo dónde íbamos a nacer. Dios supo quién iba a ser nuestra familia. Dios nos dio nuestra vida física. Y también Dios nos dio nuestra vida espiritual. Aunque Dios usó a alguien que nos predicara el evangelio, fue el Espíritu Santo quien obró en nuestro corazón y nos trajo convicción de que éramos pecadores, merecíamos un castigo, nos arrepentimos de nuestro pecado y pusimos nuestra fe en Cristo. No solo nos dio la vida física, sino que nos dio la vida espiritual, hermanos. Vayamos a Génesis 1:1 para corroborar esto, y me parece el versículo más fácil y evidente que debemos usar para responder a esta pregunta. Génesis 1:1 dice la Biblia: en el principio creó, ¿quién, hermanos? Dios, los cielos y la tierra. Significa que hay un punto de la historia de este mundo donde no había cielo y no había tierra, porque Dios lo creó.
¿Y qué había en el principio? Dios. Y antes de Dios, Dios, hermano, no había nada antes de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el único que ha estado antes de. Qué triste que personas, hermanos, y muy estudiadas puedan decir que venimos de tantas diferentes cosas que dice. No, hermanos, todos provenimos de Dios. Dios siempre ha sido Dios y Dios no tiene un comienzo, hermanos. Vayamos a Salmos capítulo 93, versículo 2. Salmos capítulo 93, versículo 2, la Biblia dice: firme es tu trono. Y fíjense cómo lo dice: desde entonces. ¿Cuándo es entonces? No, desde antes del mundo. Su trono siempre ha estado desde entonces. Y después le añade: tú eres eternamente. Él es el alfa y el omega, hermanos. Dios es el principio y Dios es el fin. Ahora, hermanos, pensemos en esto. La eternidad no solo abarca el futuro. Tú eres eternamente, sí, no solo para adelante. Ahora, nosotros también somos eternos de aquí para adelante. Nosotros que por su pura gracia recibimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo como Salvador, tenemos la eternidad en el cielo, hermanos, amén. Y las almas perdidas que rechazan a Cristo o se mofan de las cosas de Dios, también son eternos, hermano. Hay una teoría que por ahí alguien predica que tal vez alguien se muere y simplemente se acaba, así es inconverso. Hermanos, cuánta herejía. Cuando un alma sin Cristo muere, tampoco se va a quedar ahí en el purgatorio, va eternamente a ser castigado al infierno con los ángeles, hermanos, que están ahí, que cayeron. Nosotros somos eternos para adelante. Dios es eterno para adelante y para atrás, hermano. Tú eres eternamente. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice la escritura: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son, fíjense, hermanos, desde el principio. ¿Pero cuál es el principio, pastor? Dios es el principio, hermanos. Desde el principio, y luego nos dice: desde los días de la eternidad. Dios es eterno. Vayamos a Tito capítulo 1, versículo 2, y si ves, esto está en toda la Biblia. Tito capítulo 1, versículo 2, nos dice la escritura: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, y hace un énfasis, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Salmos capítulo 90, versículo 2. Salmos capítulo 90, versículo 2. Nos dice este salmo, Salmo 92. Antes que nacieran los montes y formases la tierra y el mundo. Fíjense, hermanos, desde el siglo atrás, hermanos, antes de la creación del cielo y de la tierra, desde el siglo y posteriormente y hasta el siglo, tú eres Dios, hermanos. De este salmo hay un himno muy bonito, ¿verdad? Solo tú eres Dios, hermanos, antes de toda la creación. Y qué bendición, hermanos. Antes de que viéramos todos los montes, todos los mares, hermanos, el sol, todo lo que para nosotros es la naturaleza, hermanos, Dios existía mucho más antes que eso. Esto está ligado a la eternidad de Dios. Tú eres Dios. Nosotros sí tenemos un comienzo. Dios nunca tuvo un comienzo, hermanos. Qué impresionante. Un teólogo dijo lo siguiente: si cualquier cosa existe, entonces alguien siempre ha existido. Si cualquier cosa existe, entonces alguien siempre ha existido. Si nunca hubo nada, como argumentan los ateos, entonces ¿cómo podría haberse creado todo lo que hoy vemos?
No se puede crear algo de la nada. Si algo existe hoy, demuestra que siempre hubo alguien y ese alguien existe por sí mismo. Dios, hermanos. El eterno Dios viviente. Isaías capítulo 40, versículo 10. Isaías capítulo 40, versículo 10, la escritura nos dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Fíjense lo que dice, hermanos: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Tal vez apunté mal la cita bíblica, pero ahí está en Isaías. Regresamos a Génesis 1:1. Aquí nos quedamos un tiempo mejor. Génesis 1:1. En el principio, me gusta cómo dice en inglés este verso. En inglés dice in the beginning God. En el principio Dios. Porque en el principio siempre ha sido Dios, hermanos. No hay nada antes que Dios. Dios es el autor de todo y será el consumador cuando sea su beneplácito también de todo. En el principio creó Dios. Nuevamente piénsalo. Antes de la creación no había absolutamente nada. No solo no había humanos, no había agua, no había cielos, no había tierra, no había nada. En un tiempo solamente existía Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No había cielo, no había ángeles, no había universo. Solo estaba Dios, la Trinidad. En tiempo pasado solo estaba la Trinidad, hermanos. Y nuevamente repito lo que había dicho hace algunos minutos. Dios no nos creó para que estuviera solo, porque Dios está completo en Él, hermanos. Dios está completo en Él, pero le agrada que lo glorifiquemos, le agrada que lo alabemos. Y lo vamos a ver en unos textos más adelante. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Mira cómo lo dice Juan. Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice la Biblia: en el principio era el cielo y la tierra. No, hermanos. Es Dios quien estuvo en el principio. En el principio era el Verbo, hablando de Cristo, y el Verbo era con Dios. Y que alguien le pase este versículo a los testigos de Jehová: y el Verbo era Dios. Jesús es Dios, hermanos. Y han estado desde el principio. Versículo 2, mira lo que dice, hablando de Cristo: este era en el principio con Dios. En el principio, antes, Dios es antes de todo lo que vemos y de todo lo que tiene vida. Versículo 3, fíjense lo que dice: todas las cosas por Él fueron hechas. O si tan solo comprendemos la grandeza del poder de Dios, absolutamente todo lo que vemos por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios creó toda la vida. Versículo 4, mira lo que dice. El cual, vayamos a Hebreos capítulo 1, versículo 4. Hebreos 1:4 nos dice la Biblia: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjense, hermanos, qué versículo. Y quien sustenta, ¿cuántas cosas sustenta Dios, hermanos? ¿Sabes por qué no se cae el sol? Porque Dios lo sustenta, hermano. ¿Sabes por qué no se cae una nube? Y alguien dirá: no, el oxígeno con el agua, y llueve y sube y baja. No se cae porque Dios lo sustenta. ¿Y con qué sustenta Dios todo lo que vemos?
Con la palabra de su poder. Ni siquiera tiene que mover un dedo, hermanos. Con la palabra de su poder. Dios creó toda la vida. Con este versículo vemos que Dios mantiene toda la vida. ¿Te das cuenta de su grandeza en el simple hecho de mantener este mundo, hermanos? Una cosa es tener algo, supongamos un carro. Ahora manténlo 100 años, hermano. ¿Cuántos años ha Dios mantenido este mundo? Con tantas dificultades y tantas cosas tan atroces que hacemos nosotros mismos. Pero Dios lo sustenta. Vayamos a Mateo 10:28. Dios creó toda la vida, Dios mantiene toda la vida y es Dios quien quita toda la vida. Mateo 10:28 dice la Biblia: y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y después nos dice: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es Dios quien quita toda la vida. Dios es antes de la vida. Dios creó la vida. Dios mantiene todas las vidas y es Dios quien quita las vidas, hermano. Juan capítulo 11, versículo 25. El contexto es la muerte de Lázaro. Y Juan 11:25 dice la Biblia: le dijo Jesús: yo soy la resurrección. ¿Y qué más es Jesús, hermanos? Y la vida. Y lo comprobó a tal grado, hermanos, que cuando un individuo llamado Lázaro estaba muerto, como él da vida, le dijo a Lázaro: ven fuera, hermanos. Escuchaba un sermón en una ocasión y hablaba de la grandeza de Dios, predicando la historia de Juan 11. Y decía que bueno que dijo Lázaro, porque si solamente decía ven fuera, todos los muertos hubieran resucitado, hermanos. Solo bastaba una palabra. Pero por eso dijo Lázaro: ven fuera. Juan capítulo 14, versículo 6. Uno de los versículos más conocidos de todos nosotros, dice la Biblia: yo soy el camino y la verdad. Jesús dice: yo soy la vida. Él es la vida, Él es antes de la vida, Él mantiene la vida y Él quita la vida, hermanos. Él es absolutamente todo. Romanos 11:33. Y nuevamente, hermanos, solo Dios puede quitar la vida. Romanos 11:33, el apóstol Pablo en esta carta, es uno de los versículos más tremendos de toda la Escritura. Versículo 33 comienza a decirnos: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, y con signos de exclamación nos dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Versículo siguiente: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Hermanos, ¿a quién va Dios por consejo? Absolutamente nadie, hermanos. Dios es toda sabiduría. Es Dios quien nos da consejo y dirección y nadie le tiene que ayudar. Y entre comillas, no le ayudemos en la oración, hermano. Mira, Señor, si tan solo... No, hermanos. Señor, haz tu voluntad en mi vida porque es lo mejor que me puede pasar. Dejemos a Dios ser Dios. Dios siempre sabe lo que hace y lo que Él hace siempre es mejor que nuestra pequeña meta, hermanos, humana. Siempre, pastor, claro, hermanos, gloria a Dios por eso. Verso 35. ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Nadie, hermanos. Dios lo tiene todo y es todo, mantiene todo. Versículo 36 lo engloba como uno de los textos más magníficos de toda la Escritura. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Dios es la fuente de todas las cosas, todo salió de Dios. Después, por el propósito de todas las cosas, es Dios quien dirige todas las cosas y para Él todo es creado. Fíjense, hermanos, porque de
Él es la fuente de todas, Él es el propósito. Y dice, y para el propósito, para su gloria, hermanos. Todo es de, por y para Él, hermanos. Amén. Ahora piensa ese versículo en tu vida. Tú fuiste creado de Dios. Todos y cada uno de los que estamos aquí fuimos creados de Dios, hermano. Después dice todos fuimos creados por Dios. Estuvimos en la mente de Dios. Y todos fuimos creados por y para Dios. ¿Sabes qué es un tremendo pensamiento, hermano? Que tú fuiste creado para Dios. No fuiste creado para ti, hermano. No fuiste creado para, pues yo tengo estas 2, 3 metas. Ahora Dios nos permite, hermano, hacer cosas, pero el final de nuestra vida debe ser para Él, para su gloria. Y aunque no es el mensaje, hermano, pero sí estás cumpliendo tu propósito. Dios te compró para Él mismo. Una vez usaba un ejemplo. Una pluma fue creada con un propósito muy específico. Y aunque puedes usar una pluma, hermanos, tal vez para picotear a alguien o para ayudar a que la puerta no se cierre, ese no es el propósito de la pluma. Aunque le puedes dar muchos usos, pero el propósito de una pluma es escribir. Hermano, tú y yo podemos hacer muchas cosas en esta vida, pero tu propósito es glorificar a Dios, hermano. Vayamos a 1 Corintios 8:6. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Y nos dice la Escritura: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y fíjense cómo lo describe, del cual proceden ¿cuántas cosas, hermano? Todas las cosas. Y fíjense, ¿y nosotros qué somos, hermano? Para Él. No solo el verso de Romanos, pero en Corintios te dice, acuérdate de tu propósito, cristiano. Dios te creó y te creó para Él. Y después nos dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Fue Dios quien nos creó, y fue Dios quien nos creó para su gloria. ¿Estamos cumpliendo nuestro propósito, hermanos? Si alguien toma un carro y su propósito es llevarte de un punto al otro, hermano, si no sirve, no está cumpliendo con su propósito. Dios te creó a ti para glorificar a Dios. Nos permite hacer muchas cosas, hermano. Sea el trabajo, sea ejercicio, sea casi no comemos, ¿verdad, hermano? Claro que hay tiempo para hacer muchas cosas, pero no es tu propósito, hermano. Tu propósito, hermano, es glorificar a Dios. Si tan solo comprendemos una frase que yo repito muy a menudo, Dios no fue creado para nosotros, hermano. Nosotros fuimos creados para Él. A veces hay cristianos inmaduros que oran y le piden algo a Dios y tal vez no es la voluntad de Dios, hermano. Y se enojan, pero ¿por qué Dios no hizo esto por mí? Como si Dios fuera creado para mí. ¿Y por qué no me hiciste esto, Dios? ¿Por qué no me diste tal cosa? No, hermano, como lo prediqué el domingo por la mañana, ¿qué quieres que yo haga? Porque tú no estás para mí, soy yo quien está para ti y para servirte. Pero hermanos, a veces tenemos una percepción de Dios tan pequeña y ese es el problema, hermanos. Creo que hay muchos mensajes muy prácticos, hay que hacer esto y esto. No, también hay que reconocer la grandeza de Dios, hermano. Y reconocer el propósito de por qué hacemos lo que hacemos. Colosenses 1:17 nos dice, Él es antes de todas las cosas. Ahí está, hermano, antes del mundo, para la pregunta absurda que hacen personas, ¿y quién creó a Dios? Él es antes de lo que tu mente te permita y mucho más allá. Dios es una eternidad más atrás. Y está completo en sí mismo. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten.
todas las cosas, hermano. Él las mantiene. Si hoy respiramos, es porque Dios así lo quiso. Y nos atrevemos a no vivir para Él, hermano, o darle la espalda al que sacrificó a su Hijo para darnos una eterna salvación. Debemos de reconocer quién es Dios hasta donde nuestra mente nos permita, porque evidentemente comprender la grandeza de Dios es como vertir el océano Atlántico en un vaso. Pero entre más crece nuestro conocimiento, deberíamos de vivir sin tantos miedos, hermano. Hay muchos hermanos que tal vez tienen miedo y yo no sé cuántas personas me han dicho en esta semana, es que ya se va a acabar el mundo. Pero con miedo, no como Cristo viene, gloria a Dios, vamos al cielo. Si me lo dices con ese énfasis, gloria a Dios, vamos al cielo. Pero si me lo dices con un énfasis de, híjole, ¿qué va a pasar? Se va a acabar el mundo. Tengo la respuesta, hermano. Yo sé cuándo se va a acabar el mundo. ¿No estás listo, hermano? Cuando Dios quiere, hermano. Y te tengo otra noticia, no va a ser ni antes ni después, hermano. Entonces, ¿por qué vivir con miedo? Y aparte, si se acaba, pues gloria a Dios, hermano, vamos a estar en las bodas del Cordero. Y comiendo, porque Cristo comió en su cuerpo glorificado, hermanos. Así es que vamos a tener una buena reunión allá con el Señor. Hay un corito que los niños cantan, no sé si lo sigan cantando hoy en día. Pero Él tiene todo el mundo en la palma de su mano, hermano. Bueno, no sé si está en español. Pero He's got the whole world in His hands. He's got the whole world in His hands. Qué bonito coro para un niño, ¿no? Dios tiene todo el mundo en la palma de su mano, hermanos. Qué bendición. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Te das cuenta que Dios sustenta todo con la palabra de su poder, hermano? Ahora, Dios no solo mantiene tu vida, Dios mantiene Irapuato, Dios mantiene Guanajuato, Celaya no estoy seguro. Amén. Gloria a Dios, Dios mantiene Celaya, hermano. Dios mantiene todo México y ojo, hermano, Dios mantiene toda la tierra y lo que no vemos de la tierra. O sea, no es que digas, es cierto, Dios ha cuidado mi vida en esta pandemia. No, Dios ha cuidado el mundo, hermanos, y no se ha echado pedazos. ¿Y cómo mantiene todo? Por el poder de su palabra. Qué impresionante, hermanos. Vayamos a Jeremías 2:13. No solo creó todo, sino que es la fuente de todo. Nos dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Y se autodescribe como la fuente de agua viva. El Señor es la fuente de aguas. Ninguna agua llega a Dios, es de Dios de donde salen todas las aguas. Qué necesario estudiar esto, hermanos, para que en lo que más meditemos sea Dios. Si somos honestos, en lo que más pensamos nosotros entre semanas es en nuestros problemas, en nuestros grandes problemas, cuando deberíamos de pensar en nuestro grande Salvador, hermanos. Nuestra perspectiva de Dios es, pues, a ver si Diosito me ayuda. Todos hemos escuchado esa frase. No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Pero si no tenemos una percepción de quién es Dios en la Biblia, no como me lo contaron. Hermanos, la mayoría de este mundo tiene un concepto del Señor que está en una cruz y ahí se quedó. Cuando Él no está en una cruz, solamente estuvo ahí un día y tampoco está en una tumba, solamente se quedó ahí 3 días, hermano. Voy a hacer 3 preguntas y diré algunas cosas prácticas para aterrizar el mensaje, hermanos. Pero ¿puedes descansar en un Dios así de grande como lo revela la Escritura, hermano? Sí podemos confiar en Él a pesar de las dificultades que podamos tener. Número 2, hermanos, ¿puedes creer que algo se puede salir del control de ese Dios tan grande? Número 3, hermanos, ¿crees que
ese Dios tan grande es lo suficiente sabio para saber lo que Él hace en tu vida? Amén. ¿Podríamos dormir tranquilos esta noche con eso en mente? Platicaba con alguien y me decía, es que no entiendo a Dios. Quisiera añadirle a esa respuesta, es difícil entender a una persona. Nadie de los que estamos aquí comprende al 100% a cualquier persona, hermanos. Y tratamos de comprender a Dios. Y a veces los cristianos dicen eso, es que no entiendo a Dios. Pues claro, es omnipotente. Claro, es omnipresente. Y el día que lo descifres completamente, ese día deja de ser Dios y viene a ser alguien que tú te imaginaste. ¿Por qué crees que muchos salmos hablan de la inescrutabilidad de Dios, hermano? Ahora, con esto en mente, vayamos a Deuteronomio 29:29. Este pasaje lo leí el día de ayer en mi devocional y me fue de bendición. Deuteronomio 29:29 dice la Escritura: las cosas secretas, ¿a quién le pertenecen, hermano? ¿Va a haber cosas de este lado del cielo que no entendamos? Muchas, hermano. ¿Y por qué se fue tal familiar? Hermano, las cosas secretas le pertenecen a Jehová. ¿Y por qué mi hijo se fue de la casa? Las cosas secretas le pertenecen a Jehová. ¿Y por qué perdí mi trabajo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tal persona falleció de COVID? ¿Por qué no mejor me fui yo en vez de tal persona? Y hermanos, si podríamos hablar de sin fin de preguntas, ¿por qué? La respuesta bíblica es, hermano, porque las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios. Más adelante voy a predicar de este versículo, porque el énfasis es, mas las reveladas son para nosotros. ¿Sabes que en este libro hay bastantes cosas reveladas, hermano? Tan solo Mateo 28. Y las reveladas sí son para nosotros y son para ponerlas por práctica, hermanos. Amén. Lo secreto déjaselo a Dios. Lo que ya está revelado, lo que ya está escrito, tenemos suficientes para estar entretenidos el resto de nuestra vida. Digo esto por lo siguiente, hermano. Guarda esto en tu corazón. Dios no te pidió que lo entiendas porque no es posible, hermano. Pero Él sí te pidió que confíes completamente en Él. Te lo voy a repetir, hermano, y espero que nos dure ese pensamiento más que lo que dure el sermón. Dios no te pidió que lo entiendas. Lo que Dios te pide es que confíes completamente en Él. Dios siempre sabe lo que hace, hermanos. Y las historias que a mí más me gusta predicar de la Biblia, hermanos, siempre me gusta predicar el resultado, pero siempre el panorama fue muy difícil. Piensa en José el soñador, piensa en Nehemías, piensa en David, piensa en quien quieras en la Biblia, hermanos. Hay un momento muy difícil en sus vidas y después de ahí cómo Dios obró y cómo Dios los bendijo. Las cosas secretas le pertenecen a Jehová y las reveladas a nosotros. Muchas veces no podrás entender por qué pasan algunas cosas o eventos, pero lo que Dios te pide es que confíes completamente en Él, hermanos. Hablando de la grandeza de Dios, voy a terminar con esto, aterrizando la idea. Vayamos a Job 38:1. Job, al igual que nosotros, al ser humano, hermano, tuvo muchas preguntas. Se preguntó por qué. Hermano, ¿tenía sentido por qué Job perdió sus hijos, su ganado, su trabajo? ¿Tenía sentido por qué pasó todo lo que le había pasado? Hermanos, Job no andaba en pecado. La Biblia dice, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job nunca entendía por qué le había pasado lo que le había pasado. Y entonces cuestionó a Dios. Hermanos, nunca cuestionemos a Dios. Cuando Job cuestiona a Dios y le dice, ¿por qué hiciste todo esto?
Dice la Biblia, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Y fíjense la respuesta de Job. Versículo siguiente le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría, Job? ¿Por qué me hablas sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, o en otras palabras, fájate los pantalones y yo te preguntaré y tú me contestarás. Y Dios ahora le hace una pregunta a Job y le dice, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Cada vez que cuestionemos a Dios, ¿por qué hiciste o no hiciste? Tomemos la respuesta que Dios le dio a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía la tierra? ¿Dónde estabas tú, en otras palabras, Dios diciendo, cuando yo existía antes de que todo esto que tú ves exista? Versículo 8, Dios le dice, ¿quién encerró con puertas el mar? Con estos calores que hace, como que es un llamamiento ahí el mar, ¿verdad? Pero es impresionante, hermanos, caminar cuando uno pasa por el mar y están las olas, hermano, y llegan, y ¿no te parece impresionante? Y un día que Dios te permita ir, que el mar llega hasta aquí, hermano. Y la próxima vez que puedas ir, simplemente ponte a pensar, ¿quién le dijo al mar, hasta aquí te doy permiso? La respuesta es Dios, hermano. Dios le dice al mar, hasta aquí puedes llegar. Versículo 28 dice la Biblia, ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? Capítulo 39, versículo 13, sigue verso a verso en tu hogar, puedes leerlo con más tiempo. El versículo 13 me encanta y le dice, ¿le diste tú, Job, hermosas alas al pavo real? ¿O alas? O ya que eres muy sabio, Job, ¿le diste tú plumas al avestruz? Simplemente Dios con estas preguntas quería hacerle saber a Job, hermanos, que él no lo iba a entender. Y nosotros no lo vamos a entender todo. Pero la grata noticia es que Dios no te pide que lo entiendas en ningún versículo. Lo que Él te pide en toda la Biblia es que confíes completamente en Él, hermano. Que Dios siempre sabe lo que hace y que Dios sabe ser Dios. Antes del mundo, con el mundo y después del mundo, hermanos. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Aunque no entiendas por qué puedas pasar lo que estés pasando, solo busca decir lo siguiente, yo lo he hecho en repetidas ocasiones, Señor, la verdad es que no sé por qué estoy pasando esto, no sé por qué causa lo estás permitiendo, sin embargo sí sé que eres tú quien lo permite. Ayúdame a confiar y a saber que todo esto va a obrar para un bien. Job capítulo 5, versículo 9. Ahora sí 2 versículos y termino, hermanos. Job 5, 9. Dice la Biblia, Él hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número. Dios excede nuestra mente. Él es el omnisciente, todo lo sabe, el omnipresente, presente en todos lados al mismo tiempo. Él es el soberano que está en control, es el inmutable que aunque este mundo cambie cada viernes, Dios nunca cambia, hermanos. Las inescrutables riquezas de su gracia, le llamaba Pablo. Y terminamos en Salmo 145, 5, hermanos. Espero que en esta semana meditemos un poco más en Dios. Y cuando tengamos miedos o preguntas, cuando tú meditas más en Dios, hermano, es lo que verdaderamente te va a dar paz y tranquilidad. El salmista nos dice, en la hermosura de la gloria, de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos, ¿qué iba a hacer el salmista, hermanos? Meditaré. Tratemos de no meditar tanto en nuestras dificultades y en cómo resolver todos los problemas que podamos tener, que evidentemente hay que pensarlo y pedir a Dios sabiduría para actuarlo de una manera sabia.
Pero en nuestra mente deben estar los hechos maravillosos de nuestro Dios, hermanos. Medita en las inescrutables grandezas de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.